En casi todas las familias argentinas existe la misma historia. El relato de un abuelo al que le curaron el empacho midiendo una tira de tela, de una madre que llevó a su bebé a la casa de una vecina mayor para cortarle el ojeo o el sol de la tarde, o de una cinta roja atada a la muñeca para ahuyentar el mal. Si lo miramos desde las grandes capitales o los manuales de ciencia oficial, estas prácticas suelen etiquetarse como superstición, brujería o mitos rurales. Pero si nos adentramos en los pueblos del norte santiagueño, en los valles calchaquíes, en el monte correntino o incluso en los barrios periféricos del conurbano bonaerense, vamos a descubrir que estas costumbres forman parte de un tejido vivo, un sistema de sanación y espiritualidad profundamente arraigado a nuestra identidad. Hoy nos vamos a alejar de las caricaturas de la bruja malvada y de los altares de ficción terrorífica. Vamos a sumarnos a la historia real de las curanderas, los médicos del campo y las sanadoras de Argentina. ¿De dónde viene este conocimiento? ¿Cómo convivieron con una iglesia católica omnipresente? Y sobre todo, ¿quiénes eran estas personas detrás de la mística? Vamos a descubrir su intensa y conmovedora humanidad. Comencemos. Para entender la llamada brujería o esoterismo popular en Argentina, primero debemos limpiar el lenguaje. En nuestra tierra, históricamente, la palabra bruja fue un término impuesto desde afuera, muchas veces por los tribunales eclesiásticos o los médicos titulados para perseguir lo que localmente se conocía como curanderismo. Este fenómeno no nació de la nada, es el resultado de un triple choque cultural. Una fusión de saberes botánicos, indígenas, tradiciones mágicas traídas por los colonizadores europeos y la profunda influencia espiritual de la Iglesia Católica. Un sincretismo único donde el agua bendita y el rezo conviven con la ruda, el barro y el misterio. Ahora, la primera vertiente de este conocimiento pertenece sin duda a los pueblos originarios. Mucho antes de que existieran las fronteras de la Argentina actual, comunidades como los guaraníes en el noreste, los diaguitas y quechuas en el noroeste y los mapuches en el sur poseían un entendimiento absoluto de la naturaleza. Para ellos, la salud no era simplemente el funcionamiento del cuerpo, sino el equilibrio entre el ser humano, la comunidad y la tierra. Figuras como el paye guaraní o la machi mapuche eran los guardianes de esta armonía, conociendo el uso exacto de plantas, cortezas y resinas para sanar tanto el cuerpo como los males del espíritu, como el susto o la pérdida del alma. La segunda raíz llegó en los barcos coloniales. Los conquistadores españoles no solo trajeron espadas, sino también la medicina popular del viejo continente. Una mezcla de tratados medievales, astrología agrícola y la fuerte creencia europea en los maleficios y las brujas. Cuando estas dos visiones del mundo se encontraron en el suelo argentino, se produjo un intercambio asombroso. Las sanadoras locales comenzaron a utilizar las plantas nativas, aplicando también los conceptos de la tradición europea. Y finalmente la tercera raíz que, paradójicamente, intentó destruirlas pero terminó moldeándolas fue el catolicismo. Al no haber médicos oficiales en las vastas extensiones rurales del territorio colonial y decimonónico, las curanderas locales adoptaron las oraciones cristianas, los rosarios y los nombres de los santos católicos como herramientas legítimas de sanación. La brujería en Argentina, en la gran mayoría de los casos históricos, no se estructuró en contra de Dios, sino a través de una profunda y particular devoción a sus santos. Ahora, quitemos la mística por un momento y miremos la vida humana de estas personas. ¿Quién era la curandera del pueblo? En el 90% de los casos era una vecina común y corriente, una madre, una abuela, una mujer trabajadora que lavaba ropa, cocinaba para su familia y labraba también la tierra, ¿no? No vivían de forma extravagante ni cobraban fortunas. De hecho, la ley ética no escrita del curanderismo argentino establece que el don no se cobra. Las sanadoras atendían a cambio de un paquete de yerba, una docena de pasteles, un pollo o simplemente las gracias. Su importancia en el tejido social era monumental. Durante los siglos XVIII y XIX y en muchos parajes aislados del siglo XX, el médico titulado más cercano estaba a días de viaje a caballo.
La curandera era la médica, la partera, la psicóloga y la consejera del lugar. Ellas no necesitaban un título universitario, no, ni secundario, ni de ningún tipo para dominar la empatía. Escuchaban durante horas a las madres desesperadas cuyos hijos no paraban de llorar. Consolaban a los hombres de campo agobiados por la sequía y resolvían disputas familiares. Su magia residía en una escucha atenta, una enorme intuición psicológica y una farmacia herbolaria basada en la flora local. El uso del boldo para el hígado, la manzanilla para calmar los dolores de panza o el barro templado para aliviar las inflamaciones. Eran mujeres intensamente humanas, sosteniendo la salud mental y física de comunidades enteras abandonadas por el Estado. Ahora bien, la relación entre el curanderismo y la Iglesia Católica en Argentina es una de las tramas más fascinantes e hipócritas también de nuestra historia. Desde el púlpito, los sacerdotes condenaban con vehemencia las prácticas del curanderismo, tachándolas de pecado, cosa de mandinga o desviaciones heréticas. En los lugares más tradicionales de provincia como Catamarca, Salta o Santiago del Estero, la presión eclesiástica era asfixiante. Se negaba la comunión o el bautismo a las familias sospechosas de acudir a estas sanadoras. Sin embargo, las curanderas desarrollaron una maravillosa estrategia de resistencia humana, que era el camuflaje espiritual. En lugar de alejarse del catolicismo, lo integraron por completo. Para curar cierto tipo de mal, utilizaban un pañuelo rojo mientras rezaban 3 Padres Nuestro y 3 Ave María a San Pantaleón. Para el empacho invocaban la ayuda de la Virgen María, y las palabras del rezo católico se convirtieron en los conjuros de la sanación argentina. Acá es donde ocurre una contradicción. El mismo feligrés que los domingos se arrodillaba devotamente frente al altar mayor de la iglesia del pueblo, los martes a la noche golpeaba las manos silenciosamente frente al zaguán de la curandera. Es más, las propias curanderas solían exigir a sus pacientes que estuvieran bautizados por la iglesia para que el remedio tuviera efecto. De esta manera, el catolicismo popular argentino se convirtió en un territorio híbrido, donde la frontera entre el dogma oficial y la mística de la tierra se borró por completo en las manos de estas mujeres. Ahora, si buscamos tradiciones marcadas y específicas de la Argentina, vamos a encontrar 3 grandes patologías culturales que la ciencia médica formal tardó décadas en comprender, pero que el curanderismo trató desde siempre: el empacho, el ojeo y el daño. El empacho es quizás la dolencia más democrática del país. Explicado históricamente como una parálisis o un dolor estomacal por alimentos mal digeridos o angustias emocionales, la curandera lo trataba mediante la famosa tirada de la cinta o el quiebre del empacho, tirando de la piel o tirando el cuerito también, de la columna vertebral. Hoy sabemos que esta fricción estimula los receptores nerviosos del sistema digestivo, entonces lo que parecía un milagro místico tiene una fase fisiológica empírica descubierta por la sabiduría popular. Después tenemos al ojeo o el mal de ojo, en donde la creencia de que una mirada cargada de envidia o una admiración excesiva, densa, puede enfermar a un niño o debilitar a un adulto. Para diagnosticarlo, las sanadoras dejaban caer gotas de aceite en un plato con agua bendita. Si el aceite se dispersaba por completo, el diagnóstico estaba confirmado. El tratamiento consistía en curar de palabra un rezo secreto transmitido únicamente en la medianoche de Navidad o Nochebuena de una generación tras otra. Y finalmente, en las regiones del norte y del litoral, aparece la sombra del daño o la brujería de monte. A diferencia de la sanación, aquí entramos en un terreno un poco más de la antropología del conflicto social, que tiene que ver con la justicia ordinaria cuando no llegaba a resolver, por ejemplo, una traición amorosa, un robo de ganado o una disputa de tierras. La gente acudía al curandero para devolver ese mal. La magia negra del monte argentino no era un pacto satánico de película, era un sistema informal y desesperado de justicia y venganza psicológica en lugares donde la ley formal de las capitales nunca había pisado. Ahora, con la llegada del siglo XX, el peligro para estas personas ya no venía de las hogueras de la Inquisición, que nunca existieron formalmente en realidad en nuestro país, sino en los códigos penales modernos.
El auge del positivismo científico y la consolidación de la medicina oficial desataron una verdadera persecución legal contra el curanderismo bajo la acusación de ejercicio ilegal de la medicina. Cientos de curanderas respetadas en sus pueblos terminaron tras las rejas de comisarías provinciales. Los diarios de la época las exponían como estafadoras o brujas ignorantes. Pero la historia judicial, digamos, esconde una verdadera y profunda verdad humana. En la mayoría de los expedientes de la época, cuando una curandera era llevada a un juicio, los primeros en declarar a su favor eran los propios vecinos del pueblo. Hombres y mujeres se agolpaban en las puertas de los juzgados exigiendo la liberación de la sanadora, argumentando que ella los había salvado cuando ningún médico oficial quería viajar hasta sus ranchos. La legalidad del Estado chocaba de frente con la legitimidad del amor y el agradecimiento comunitario. Entonces, mirar la historia de la brujería y el curanderismo en Argentina es en última instancia mirarnos a nosotros mismos. Estas personas no poseían varitas mágicas ni volaban sobre el monte santiagueño. Eran seres humanos intensamente reales, portadores de un saber antiguo que resistió el paso del tiempo, el desprecio de la ciencia oficial y la persecución de la Iglesia. Su verdadero poder no residía en lo oculto, sino en lo visible, en sus manos gastadas por el trabajo del campo, que estiraban una cinta para calmar un dolor de un niño, en su conocimiento de la flora de nuestra tierra y en su valentía para ofrecer consuelo y sanación ahí donde solo había desamparo. El curanderismo argentino sigue vivo en cada planta de ruda plantada a la izquierda de la entrada de una casa, en cada cinta roja colgada en un automóvil y en cada rezo silencioso que sobrevive en la memoria de nuestras abuelas. Porque más allá del esoterismo, sanar al otro siempre fue un acto de humanidad muy profundo. Si este viaje histórico y humano por nuestras raíces te conmovió o te recordó alguna historia familiar, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta para apoyar mi contenido y contame en los comentarios a qué curandera recordaban en tu casa. Ahora sí, hasta la próxima.